Entonces con eso ya empezó la grabación y Lucy, te paso la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por atender a nuestra convocatoria. Hoy empezamos en el marco del acuerdo que tenemos con el Instituto Roosevelt y ACELA. En este convenio tenemos todos estos acuerdos para apoyar a nuestros pacientes vinculados. Y el primero es toda esta parte muy importante de tener la asistencia de nuestros médicos y nuestros expertos profesionales del Instituto Roosevelt en la atención nuestra. Entonces empezamos con este ciclo de pregunta del experto. Es un ciclo que hoy el tema va a ser ayudas para disartria, limitación para hablar y deglutir, dispositivos de comunicación y terapias especiales a cargo del doctor Cristian Correa, neurólogo, y la doctora Joana Franco, fonoaudióloga, que son profesionales del Instituto Roosevelt. En este ciclo, este es el ciclo de sesiones que vamos a tener. Reitero el agradecimiento a nombre de nuestro fundador Orlando Ruiz, de toda la junta directiva. Agradecemos al instituto que oyeron nuestra convocatoria y hoy empezamos las sesiones el lunes 5 de abril, con lo que ya enuncié. El 19 tendremos otra sesión, ayudas para disfagia, limitación para comer, salivación, alimentación, técnica de terapia, gastrostomía, terapias especiales, a cargo de la doctora fisiatra Sandra Milena Castelar y la fonoaudióloga Alicia Carvajalino. El día lunes 3 de mayo, inmovilidad progresiva, terapia física, ocupacional, dispositivos y equipos de ayuda, la doctora fisiatra María Claudia Salcedo, la fisioterapeuta Andrea Lemos. Y avances de investigación y diagnóstico en tratamiento, a cargo de el lunes 24, ahí no tengo visibilidad, discúlpenme. También va a ser la metodología para estos eventos, va a ser que nos envíen las preguntas que tengan acerca de estos temas. Para el día de hoy recibimos una serie de preguntas, bastantes preguntas, y nosotros seleccionamos únicamente para el tema que hoy nos convoca. Entonces, bienvenidos a todos. Empezaremos entonces con la sesión del día de hoy. Nuestra primera pregunta para el doctor Cristian Correa. Ya empezamos con los términos importantes, qué es la disartria y qué es la disfagia, que creo que para nosotros es muy pertinente conocer primero estos términos, en qué consiste. Entonces, doctor Cristian Correa, le damos la palabra. Muchas gracias, Lucy. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora Peña, y todos los pacientes y familiares de pacientes que nos acompañan. Lo primero, en relación a la pregunta de qué es la disartria. La disartria es un trastorno motor en la capacidad de poder articular las palabras. O sea, no es lo mismo producir el lenguaje que se produce directamente por algunas estructuras cerebrales que tomar todas esas señales y dar como resultado un habla o una señal a través de símbolos sonoros específica. La disartria es un trastorno motor en esa capacidad de poder expresar las palabras y se asocia frecuentemente con trastornos neurodegenerativos, particularmente la ELA. Hasta 80% de los pacientes pueden presentar alteraciones ya sea para la deglución o el habla en el curso de la enfermedad y depende además de muchos aspectos como la respiración, la función de las estructuras que permiten crear la voz, específicamente la laringe, la dirección del flujo de aire, la capacidad de articular las estructuras de la boca. Cada una de esas funciones que se pueden ver alteradas en pacientes con ELA afecta la capacidad de poder percibir o de poder interpretar lo que la persona quiere decir. Hay varios tipos de disartria. En los pacientes con ELA es frecuente que ocurran al menos dos o una combinación de ambas. Una es la disartria flácida, que es aquella que se asocia con una disminución de la capacidad de poder mantener algunas estructuras como el paladar, como por ejemplo algunas estructuras musculares en la boca, y las personas tienden a presentar una voz nasal, hablan así como si estuvieran hablando un poco ñato, o está por otro lado la disartria espástica, que es aquella donde los pacientes tienden, por la afectación de otra de las estructuras afectadas en la ELA, a hablar de una manera mucho más lenta, mucho más forzada al momento de aplicar o de expresar algunas cosas. Usualmente puede presentarse una o ambas de estos tipos de disartria en pacientes con ELA. Por otro lado, la disfagia es
una alteración o un retraso en el movimiento de los alimentos, desde la orofaringe o desde la cavidad oral, atravesando la parte que se encuentra cerca de las amígdalas hasta el estómago. Los pacientes usualmente lo refieren como dificultad para tragar. Esta fase o esta alteración puede ocurrir en una o varias de 3 fases. La primera fase, que es la fase oral, donde las personas al momento de tener el alimento en la boca tienen dificultades para la masticación, dificultades en el movimiento de la lengua para poder formar una estructura que se llama bolo alimenticio. Esta otra fase, que es la fase faríngea, cuando pasa desde la boca hasta el esófago y luego la fase esofágica. Es frecuente que los pacientes con ELA presenten particularmente afectación, ya sea de la primera fase, o sea, de la que permite poder crear el bolo alimenticio, o de la fase en la que los pacientes pasan el alimento y llega hasta el esófago. Gracias, doctor. Entonces pasamos a la siguiente pregunta que nos enviaron, también para el doctor. ¿Hay alguna terapia que ayude a un paciente con ELA vulvar a volver a hablar? Y asociado con la pregunta siguiente, yo creo que hay alguna terapia o tratamiento frente al avance de la disartria. Entonces le dejo esas dos preguntas, doctor. Muchas gracias. Gracias a ti, Lucy. Bueno, lo primero es que es importante tener claridad en un concepto, y es terapia que permita a un paciente volver a hablar depende desde la óptica que se le vea. Una terapia curativa que permita a una persona hablar de manera espontánea, sin ningún dispositivo, algo que permita que el paciente tenga la capacidad de comunicarse sin ayuda, realmente es poco probable. La enfermedad, una vez inicia y una vez afecta la capacidad de poder articular las palabras, difícilmente el paciente puede recuperarse de forma completa. Existen dispositivos de comunicación que vamos a ver más adelante que permiten que los pacientes puedan reforzar la capacidad de hablar cuando todavía conservan algunas habilidades, como por ejemplo la voz, la capacidad de articular las palabras adecuadamente, o dispositivos que de alguna manera suplementan esa función y le permiten a las personas poder expresar sus necesidades, sus emociones, y de alguna manera tener una comunicación más o menos funcional. Pero en conclusión, algo que ayude a un paciente a volver a hablar de manera natural, realmente no. Por otro lado, ¿hay alguna terapia o tratamiento que frene el avance de la disartria? La terapia del habla y del lenguaje se puede usar para ayudar a las personas que todavía conservan algunas habilidades para poder comunicarse de manera más efectiva, haciendo uso de herramientas que permitan respirar mejor, que permitan utilizar mejor las estructuras de la comunicación que todavía funcionen, y en el hipotético caso en que los pacientes pierdan la comunicación, utilizar los dispositivos que se tienen para ese tipo de casos. Pero realmente una terapia o tratamiento que haga que la disartria avance una vez iniciado, realmente es poco probable también. Hay casos, o hemos tenido casos también en el instituto, de pacientes que tienen dificultades para la comunicación, progresan y de manera espontánea detienen la progresión de la enfermedad. Puede suceder también, pero es poco probable que eso se deba necesariamente a la terapia o que se deba a algún medicamento particular. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta para el doctor Cristian y para Joana, la doctora fonoaudióloga. ¿Cómo ayudar a los pacientes que pierden el habla? ¿Y qué puedo hacer para poder hablar ya que estoy perdiendo mucho esta habilidad? Entonces, tienen mucha similitud las dos preguntas, por eso las pusimos conjuntas. Entonces, ustedes dirán quién tiene la palabra, el doctor Cristian o Joana. Sí, me permite, Giovanna, de pronto comienzo yo y luego ella complementa. Bueno, el tratamiento de las alteraciones en el habla en los pacientes con ELA se plantea con base en uno de 3 manejos. Uno, que es el uso o la realización de terapia con ayuda de fonoaudiología. 2, el manejo de trastornos asociados que afecten el mecanismo del habla. Es importante tener en cuenta que no necesariamente todos los pacientes que tienen dificultad para hablar o que tienen disartria necesariamente se debe a que las estructuras
que están directamente relacionadas con la articulación de las palabras están afectadas. No necesariamente el paciente tiene una afectación en el movimiento de la lengua o de la cavidad oral, o para poder, digamos, llevar a cabo el resto de funciones, puede que el paciente tenga una afectación predominante en la función respiratoria, y en ese caso, ese tipo de alteraciones debe manejarse para poder ayudar al paciente a poder tener una comunicación adecuada. Y en los casos en que desafortunadamente la progresión de la enfermedad lleve al paciente a tener una alteración casi completa para poder comunicarse por vía oral, entonces en ese momento utilizamos dispositivos de comunicación alternativos, ya sea de baja o alta tecnología. Más adelante vamos a tener la posibilidad de hablar un poco de ellos en una de las preguntas que enviaron anteriormente. Le cedo la palabra a Joana. Joana. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Doctora Joana, ¿la estamos escuchando? No, no la escuchamos, doctora. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Joana, ahí te estamos escuchando. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, complementando un poquito la respuesta del doctor Cristian, para poder mantener la habilidad del habla cuando estamos en este proceso, pues hay estrategias durante la terapia de fonoaudiología, y pues cuando ya estos no son suficientes, pues vamos a los sistemas de comunicación. Dentro de las estrategias que tenemos durante la terapia de fonoaudiología es hablar despacio, buscar sinónimos cuando estamos hablando, es decir, si tenemos dificultad para pronunciar algunos fonemas, como por ejemplo la R, podemos cambiar la palabra, un ejemplo, carro por auto, para facilitar esa parte del habla. También podemos buscar otras palabras que nos reemplacen las que se nos dificultan, o de pronto por la misma extensión de la frase se nos dificultan, entonces podemos cambiar buenos días por un hola. Si vamos a decir artículo, podemos decir elemento, para facilitar ese proceso de comunicación y disminuir la fatiga durante el habla. También podemos realizar ejercicios de respiración para favorecer esa coordinación respiratoria durante el habla, como es hacer la S sostenida durante unos 5 segundos, hacer un hasta donde lo logremos hacer sin llegar a la fatiga. Realizar ejercicios de movilidad lingual, que también lo hacemos en la terapia, que es en plano horizontal, a los lados, arriba y abajo, para mantener esa movilidad lingual, y lo mismo que a nivel labial. Entonces trabajamos praxias labiales, que es hacer besos, mandar besos, abrir y cerrar, para favorecer y mantener esa habilidad lo más que podamos, mientras podemos trabajar la parte de la comunicación aumentativa alternativa. Otra de las estrategias también que tenemos es disminuir el ruido externo cuando estamos hablando, cuando estamos en una conversación, y la distancia entre las personas. Es ideal que estemos en un lugar cerrado. También podemos hablar cara a cara para favorecer esa comunicación, sí, evitando el esfuerzo al hablar. Bueno, no sé si, entonces pasaríamos a la siguiente pregunta. Doctor Cristian, pregunta a uno de los pacientes, ¿qué escalas se aplicarían para determinar prescripciones de ayuda alternas en comunicación para pacientes con ELA? Muchas gracias, Lucy, por la pregunta, y al paciente. Bueno, es importante tener en cuenta que escalas específicamente diseñadas para poder prescribir ayudas alternas de comunicación en casos particulares de pacientes con ELA realmente no las conozco, y en la búsqueda bibliográfica que hice antes de este conversatorio tampoco encontré ninguna que estuviera bien definida. En el Instituto Roosevelt realizamos una evaluación funcional llamada Focus ELA, en la que se tienen en cuenta, primero, los síntomas que el paciente describe. Segundo, cuáles son los hallazgos en la cinedeglución. Se evalúan aspectos importantes del lenguaje, como la capacidad para poder denominar objetos, repetir, el grado de comprensión, la capacidad de escribir o de leer. También se evalúan aspectos del habla, como la inteligibilidad, qué tanto se le podría entender al paciente,
la fluidez, la respiración, el volumen de voz, el timbre, y además se evalúan algunos órganos fonoarticuladores como los labios, la lengua, los dientes, el paladar. Se evalúan los reflejos como el nauseoso, el reflejo de la tos, el reflejo de la deglución. Se evalúa el grado de salivación. Se hacen algunas pruebas como la prueba de 3-11, entre otras. Una vez se ha llevado a cabo esa serie de pruebas por medio de la evaluación funcional que se realiza en el instituto, se establece una conclusión según la cual se puede definir si el paciente es candidato para reforzar habilidades que tiene afectadas a causa de la enfermedad, si el paciente definitivamente necesita compensar, o sea, requiere algún dispositivo para poder comunicarse y según la función en otras estructuras, como la capacidad de utilizar las manos, la capacidad de poder comunicarse todavía a través de la voz, la capacidad de mover la cabeza o los ojos, se define el tipo de dispositivo que se va a utilizar. Muchas gracias, doctor. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Para ambos también, ¿cómo saber si tu voz se va apagando? ¿Qué hacer? En ese sentido, Lucy, te agradezco, pero en ese sentido es importante tener en cuenta. Cuando se habla de, o cuando el paciente refiere eso de que si la voz se va apagando, ¿qué hacer? Lo primero es identificar por medio de la evaluación, ya sea por un especialista experto en el manejo de la enfermedad o un fonoaudiólogo, específicamente cuál es la afectación que tiene. Por eso anteriormente mencionaba, con el riesgo de ser un poco extenso en la respuesta, cada uno de los componentes de la evaluación funcional que se realiza en el instituto, porque allí se puede establecer si el problema es en el lenguaje, si el problema es en la capacidad de articular las palabras, si el problema es en la respiración, si el problema es en los órganos fonoarticuladores como la lengua, los labios o el resto de estructuras de la boca, o hay una combinación de todos los anteriores. Es importante poder definir esos aspectos porque uno con eso puede saber precisamente el tipo de terapia o el tipo de orientación terapéutica que realiza. No es lo mismo en el caso de un paciente que tenga una alteración para poder mover la lengua, los labios, para poder mover la mandíbula, por ejemplo, digamos, el tipo de tratamiento de terapia que los casos donde el paciente tiene un problema en la respiración que no le permite poder comunicarse adecuadamente. Según eso, uno define si el paciente requiere terapia respiratoria, fonoaudiológica, terapia física, algún dispositivo adicional, etc. Le doy la palabra a Johanna. Bueno, lo que decía el doctor Cristian, hay que diferenciar si es una dificultad en la voz o en el habla. Cuando tenemos dificultades en la voz, cuando sienten que la voz se está apagando, se siente ronquera, debilidad o fatiga cuando se está hablando, la voz se siente como monótona, sin entonación. También las frases se vuelven muy cortas por la dificultad en la coordinación de la respiración. Las pausas durante el habla son apropiadas, es decir, estamos hablando y entonces comienza la fatiga para hablar. Hay hipernasalidad, que es como la voz que se siente como si tuviéramos gripa. Y el flujo del aire está disminuido cuando tenemos dificultades en la voz. Cuando hay dificultades en el habla, que es diferente, es la dificultad para la coordinación en los movimientos o en los movimientos linguales, en la fuerza para hablar. Cuando vamos a pronunciar la R, la lengua nos sube, la sentimos pesada, igual cuando vamos a pronunciar la B, la P, no hay suficiente fuerza para pronunciar estos fonemas, al igual que los fonemas posteriores, como la K, la G, la J. Esos son dificultades en el habla. Entonces, ya cuando tenemos diferenciados estos dos aspectos, podemos así encaminar la terapia de fonoaudiología en el caso que se requiera fonoaudiología, o si es diferente la parte de respiración, pues va hacia la parte respiratoria. Bueno, nuestra siguiente pregunta. ¿Qué métodos o ejercicios nos ayudarán antes que se presenten estas situaciones? Ok. Bueno, los ejercicios que se pueden realizar, primero ejercicios de respiración, como lo comentaba anteriormente, la S sostenida,
sin llegar a la fatiga, hacer la A sostenida y O para favorecer esa parte de la voz, el cierre de las cuerdas vocales también. Repetir patacá, petaca, pituco, que también lo hacemos durante la terapia. Leer en voz alta un texto, pero primero lo leemos mentalmente y luego en voz alta, respetando las pausas, sin llegar a la fatiga. También podemos hablar y mirar cuántas palabras podemos decir por respiración. Y con eso miramos hasta dónde podemos llegar a hablar sin tener fatiga ni en la voz ni en el habla. Hacer la M, la N y la ñ para favorecer esa voz. Y todo lo que sea articulación de palabras, todo lo que sea de respiración nos ayuda mucho para favorecer la parte de voz y habla. Movilidad lingual también, movilidad labial, lo que lo comentaba anteriormente, nos favorece mucho mantener nos ayuda mucho a mantener esta estabilidad. Bueno, la siguiente pregunta también para los dos. ¿Qué métodos podemos usar para mejorar la comunicación con nuestros pacientes? Antes que todo, disculpen que me suena un poco ahogado, pero me he tomado muy a pecho el consejo de no reprimirme en la alimentación. Bueno, ¿qué métodos podemos utilizar? Una vez que el paciente se ha evaluado de forma integral, se ha definido el tipo de alteración en la comunicación que tiene, el grado de afectación, así como las habilidades que aún conserva, podemos realizar alguna de las siguientes. Si el paciente conserva habilidades comunicativas, se debe reforzar con distintos tipos de terapia. Ahorita la doctora Joana nos profundizará probablemente al respecto y dentro de las que están el refuerzo de la respiración con técnicas de inhalar y exhalar varias veces sosteniendo la respiración, además de otras estrategias según las condiciones del paciente. Si, a pesar de ello, el paciente no tiene la capacidad de comunicarse adecuadamente, dentro de la evaluación se define si el paciente tiene la capacidad de realizar alguna de las siguientes funciones. Si puede mover las manos, si conserva la capacidad de poder comunicarse a través de la voz, pero tiene dificultades para escribir, si no conserva la voz ni puede escribir, pero puede mover la cabeza, o si definitivamente no conserva la voz, no tiene la capacidad de escribir, tampoco tiene la capacidad de mover la cabeza, pero sí puede mover los ojos. Estos datos son importantes porque hay distintos tipos de dispositivos de alta y baja tecnología que no necesariamente implican realizar ningún tipo de gasto. Por ejemplo, si el paciente tiene una dificultad para comunicarse a través de la voz, pero mueve adecuadamente las manos y lo hace de forma funcional, hay unas aplicaciones que en inglés se llaman text-to-speech o convertidores de texto a voz que le permiten al paciente escribir y luego de eso, a través de elementos dentro de esos aplicativos, poder expresar a través de la voz el tipo de necesidades o de cosas que quiere comunicar. Ahora en un rato les comparto a través del chat cuáles dispositivos tenemos a mano en cada una de las circunstancias. Si el paciente no tiene la capacidad de escribir, pero conserva la voz y desea de pronto comunicarse a través de mensajes de texto, puede hacerlo a través de algunas aplicaciones como una que se llama acceso de voz, en inglés Voice Access, o dispositivos recientes electrónicos como uno que tiene Amazon que se llama Alexa, entre otros que también Google tiene recientemente. Digamos que no necesariamente hay que hacer un gasto muy alto. Sin duda, los dispositivos o las estrategias se van adaptando a las condiciones del paciente, a su capacidad y al tipo de limitaciones que tiene. Por ejemplo, no necesariamente se debe disponer de una tableta o de un celular. Si el paciente no puede hablar, pero puede mover las manos de forma funcional, puede comunicarse a través de la escritura, por medio de un esfero y un papel. Así de simple. Por otro lado, si el paciente no tiene la capacidad de conservar la voz ni puede escribir, hay otros dispositivos como gafas láser que permiten poder orientar el tipo de comunicación que el paciente quiera hacer en unos paneles especiales
Hay unos tipos de mouse facial que permite al paciente utilizar tanto el celular como las tablets. Hay incluso otros dispositivos ya más avanzados como uno que se llama ViaCam. Si definitivamente el paciente no conserva la voz, no conserva la capacidad de escribir, ni tampoco puede mover la cabeza, se pueden utilizar dispositivos de baja tecnología como unos tableros especiales que se llaman los tableros de Corradini o dispositivos ya más avanzados como por ejemplo el Iris Bond o el Tobii. A través del chat les voy a compartir entonces en cada situación qué tipo de herramientas tenemos para la comunicación. Bueno, de acuerdo a los métodos que se utilizan para mejorar la comunicación desde fonoaudiología, tenemos dos tipos de tratamiento. Uno que es de mantenimiento y otro que es compensatorio. De mantenimiento miramos las habilidades que todavía tenemos a nivel de respiración, de habla, de voz y de deglución. También miramos si todavía hay habla, si, bueno, hay disartria, pero esta disartria todavía le permite hablar. ¿Cómo podemos mantener estas habilidades de articulación? En respiración, ¿cómo está la respiración? ¿Cómo podemos mantener la inspiración, la expiración con la S, con la A, con las series automáticas de los meses del año, que tome aire, sostenga 5 segundos y lo expulse diciendo los meses del año, igual con los días de la semana, para así mantener la función de la respiración para el habla? También tenemos todo lo que es voz, lo que les estaba explicando anteriormente, que son los mismos ejercicios y pues también van variando dependiendo cada paciente. Y el compensatorio, que es aquel en donde las habilidades de voz y habla ya pues están muy difíciles en este momento, pues empezamos con los sistemas de comunicación. Cuando tenemos todavía voz, cuando tenemos todavía habla, podemos iniciar un entrenamiento con sistemas de baja tecnología, que pueden ser incluso las mismas hojas, los lápices, el abecedario, para que puedan ir mostrando cada una de las letras que necesitan formar la palabra para que se puedan comunicar. Están los sistemas de comunicación con pictogramas, que también son muy efectivos, en donde se hace una agenda con las necesidades básicas del paciente, qué es lo que él necesita diariamente, cuáles son sus actividades diarias, cotidianas, para mejorar la comunicación con su entorno. Hay otros sistemas de comunicación que son por medio de celular, como lo comentaba el doctor Cristian. Hay uno que es también muy bueno, que es el T2S, que es mediante texto en el celular. Ustedes lo pueden descargar por Google Play Store y ahí lo pueden descargar. Entonces escriben lo que quieren decir cuando hay habilidad todavía a nivel manual y el texto o el aparato les ayuda a traducir a voz lo que ustedes quieren decir. Cuando estas habilidades ya no están, como le decía el doctor Cristian, pues ya tenemos que mirar un sistema de comunicación que nos permita mayor comunicación, valga la redundancia, con nuestro entorno. Tienen los sistemas de comunicación de alta tecnología. Bueno, los de baja tecnología también tenemos el de Corradini, que es el que se utiliza también muchísimo, que es con el abecedario para comunicarse con todo su entorno. Y los sistemas de comunicación de alta tecnología, eso se hace un entrenamiento en el Instituto Roosevelt. Son 12 sesiones que se realizan donde aprenden a utilizar su sistema de comunicación, sea Tobii, sea Iris Bond, bueno, el sistema que corresponda, y aprenden a comunicarse con esos sistemas de comunicación. De hecho, ingresar hasta internet, poder ingresar un Excel, un Word, hacer llamadas, entonces son sistemas que nos facilitan la comunicación, tanto de baja tecnología como de alta tecnología, pero nos permite la comunicación con nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué métodos de comunicación podemos implementar en una persona mayor diagnosticada con ELA? Bueno, lo que les comentaba, hay de baja y alta tecnología. Los de baja tecnología pueden ser las agendas de comunicación, donde están los pictogramas con las necesidades básicas, lo que ellos necesitan, si tienen sueño, si tienen dolor, si quieren salir al parque, si quieren ir a la iglesia. Simplemente ellos señalan. Puede ser que señalen con el dedo o con los ojitos, van mirando cada una de los pictogramas y se le va comprendiendo todo lo que necesitan decir. Si la parte alfabética está muy bien, entonces también lo podemos hacer con el alfabeto y ellos van mirando cada una de las letras y van formando su palabra.
Cuando esto no se puede hacer, entonces vamos a otros sistemas de comunicación, como es el de Coraday, o podemos hacer el de sistema de comunicación por seguimiento visual, que se aplica para todos los pacientes. Desde que tengan las habilidades para poder acceder a este sistema de comunicación. Ay, disculpa que te incomode, Lucy. Le complementaría a Joana simplemente que además de evaluar la capacidad de comunicarse, en una persona mayor habría que tener en cuenta otras variables como si, por ejemplo, tiene la capacidad de escuchar adecuadamente, si por causa de la edad no tiene, por ejemplo, una dificultad en la audición, hipoacusia o alguna alteración cognitiva que eventualmente pueda dificultar el uso adecuado de alguno de los dispositivos. Esas serían variables adicionales a tener en cuenta que nos permitirían eventualmente tomar la decisión hacia uno u otro elemento posteriormente o eventualmente reforzar aquellas funciones afectadas como el caso de la audición con dispositivos como audífonos, entre otros. Muchas gracias, doctor, por esa observación. Doctor, está bien la siguiente pregunta. ¿Cuáles dispositivos o programas para facilitar la comunicación son existentes y de qué forma se pueden adquirir? Creo que ya eso nos había adelantado, pero si hay Sí, algo que complementar. sí, digamos que ya a través del chat les hice llegar a todos el tipo de dispositivos o de aplicaciones que eventualmente se pueden utilizar en cada una de las situaciones, dependiendo de la capacidad que tenga el paciente para hablar, para poder mover las manos, la cabeza o los ojos. Lo único que tendría para complementar es que recientemente el IETS, que es el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, realizó un estudio técnico para poder definir si los sistemas de comunicación a través de seguimiento ocular, que son los últimos que coloqué dentro de la lista, como el Iris Bond o el TOBI, debían ser excluidos dentro del tipo de tratamientos que se pueden utilizar en el sistema. Para otras enfermedades, definitivamente quedó excluido, pero en el caso específico de los pacientes con ELA y con el diagnóstico de enfermedades similares a la ELA, quedó incluido dentro del tipo de tratamientos que se pueden enviar. Anteriormente había un código en el MIPRES a través del cual uno podía hacer la formulación. Ese código hace mucho tiempo que ya no está disponible en el instituto cuando consideramos, a través de la orientación de las fonoaudiólogas, incluyendo Joana, que el paciente se beneficie de un dispositivo de comunicación alternativo o aumentativo. Nosotros hacemos la formulación a través de una fórmula manual en la cual explicamos las indicaciones, por qué se beneficia eventualmente y el diagnóstico. Bueno, doctor, muchas gracias. Las siguientes preguntas para el doctor también, y si al caso, pues nos puede complementar también Joana, la doctora Joana. ¿Cómo manejar la disfagia y cómo sospechar que ya vas teniendo problemas de disfagia? Realmente es como la introducción al siguiente tema. Muchas gracias, Lucy. Yo quisiera iniciar respondiendo a la segunda pregunta. ¿Cómo sospechar que una persona va teniendo problemas de deglución? Lo primero son una serie de manifestaciones, como por ejemplo la disfonía, es decir, que el paciente empieza a hablar como si estuviera ronco. La nasalización de la voz, es decir, que empieza a hablar como si definitivamente gran parte de la comunicación estuviera a nivel de la nariz, valga la redundancia, dificultad para mantener la boca cerrada. La misma disartria, o sea, la dificultad para el habla también puede orientar a que el paciente tiene dificultad para la deglución. La salivación excesiva, el hecho de que el paciente tosa o cambie de coloración los labios, tornándose morado cada vez que prueba alimentos. Casos cuando los pacientes, por ejemplo, tienen atragantamientos, también se van teniendo en cuenta como probables síntomas de una alteración en la deglución. Incluso puede que el paciente los síntomas anteriores no los presente, pero el aumento del tiempo de masticación, es decir,
el tiempo que el paciente se demora en poder llevar a cabo la alimentación podría ser eventualmente un signo precoz o un síntoma precoz de dificultad para la deglución. La pérdida de peso, el hecho que presente infecciones respiratorias, sobre todo a nivel pulmonar de manera recurrente, o puede que el paciente tenga la percepción de atoramiento del alimento en la faringe. En el instituto, de forma sistemática, una vez se evalúan los pacientes con diagnóstico de ELA, se hace la evaluación, y en la evaluación no solamente se tienen en cuenta los aspectos que anteriormente mencioné de habla y deglución, sino que se aplican escalas que permiten definir hasta qué punto el paciente puede tener una deglución segura, y con base en eso se definen tratamientos, ya sea a través de terapias o en su defecto a través de medidas compensatorias, que ya más adelante tendremos la posibilidad de comentar. Por otro lado, en relación al tipo de manejo, eso depende muy, digamos, muy directamente de lo que se encuentra en la evaluación, tanto por el especialista como por fonoaudiología. ¿Por qué? Porque en aquellos casos en los que el paciente no tenga pérdida de peso significativa, no tenga riesgo que el alimento pase a través de la vía aérea, podría tenerse en cuenta algunas estrategias desde el punto de vista de fonoaudiología, como por ejemplo estrategias compensatorias como inclinar la cabeza hacia adelante al momento que se lleva a cabo la dilución, con el objetivo de cerrar en lo posible la vía aérea, modificación de la consistencia de los alimentos, pasando de una dieta sólida a una dieta semiblanda, la modificación de los líquidos, pasando de líquidos claros a líquidos espesos, incluso utilizando medicamentos como espesantes, desencadenando o estimulando el desencadenamiento de reflejos como el reflejo nauseoso, entre otros. Una vez el paciente presenta una pérdida de peso mayor de 5 a 10% del peso que traía en 2 a 6 meses, a veces es difícil poder definir ese tipo de puntos en particular. Si se evidencia a través de una cinedeglución o en la evaluación fonoaudiológica que el paciente tiene paso de los alimentos a la vía aérea, si el paciente no tiene la capacidad de poder suplir las demandas energéticas, o eventualmente si el paciente tiene, digamos, un consumo de alimentos que no suple lo que necesita, se podría considerar la opción de la gastrostomía. La gastrostomía, es importante aclarar, anteriormente lo hicimos en otra charla también con ayuda de Acela y con ayuda de la doctora Marta. La gastrostomía no necesariamente implica que el paciente va a tener la sonda colgando. Hay distintos tipos de sondas de gastrostomía, algunas incluso que quedan adheridas a la piel en forma de botón. Tal vez es un procedimiento molesto, tal vez de la percepción de incomodidad, pero sin duda es un procedimiento que prolonga de forma muy significativa la vida y la calidad de vida de los pacientes. La gastrostomía se puede realizar a través de endoscopia cuando los pacientes tienen una capacidad vital forzada mayor del 50-60%, puede hacerse con ayuda de imágenes como la TAC, por ejemplo, o puede hacerse abierta a través de una cirugía, pero esta última forma se asocia usualmente a riesgos relacionados con la anestesia, relacionados con la exposición a un ambiente quirúrgico, entre otras cosas. Lo ideal, digamos, no es sugerir uno u otro manejo como prioritario, sino evaluar al paciente, poder saber cuál es el grado de afectación que tiene y con base en eso plantearle alternativas, incluyendo, si fuera necesario, exponiéndole los beneficios del uso de la gastrostomía. Bueno, muchas gracias, doctor. Seguimos también con la siguiente pregunta. ¿Cómo manejar las sensaciones de ahogo en la ELA vulvar? Muchas gracias, Lucy. Bueno, digamos que del mismo modo que anteriormente planteamos
que en algunas ocasiones los pacientes pueden tener dificultades en la comunicación asociadas con dificultad respiratoria. También aquí en este caso se nos plantea una circunstancia parecida, pero al revés. Es decir, puede que los pacientes tengan una afectación o una sensación de ahogo relacionada con dificultades en la deglución en el hipotético caso en que los alimentos pasen directamente a través de la vía aérea y no permitan que se produzca una adecuada respiración. Pero en ese caso también habría que tener en cuenta otras alternativas. Puede que los pacientes tengan sensación de ahogo porque, por ejemplo, siendo una era vulvar, tengan debilidad de las estructuras en la cavidad oral que dificulten el paso de aire. Puede ser que el paciente, así como tiene dificultad o tiene debilidad y en algunos casos adelgazamiento de los músculos dentro de la boca, puede que también tenga debilidad o disminución del volumen de los músculos que se encargan de la respiración y sean esos los que estén ocasionando la dificultad para respirar o esa sensación de ahogo que refiere la paciente. Si es por trastornos fonoaudiológicos, o sea, por trastornos en la deglución, están las alternativas que anteriormente planteamos, tanto con terapia fonoaudiológica como por gastrostomía. Si fuera por trastornos respiratorios, lo primero que hay que hacer es evaluar la función respiratoria por lo menos con oximetría, con espirometría y con una medición de la fuerza muscular, tanto para la inspiración como para la expiración, o sea, para ingresar y expulsar el aire. Con base en eso, uno puede definir ciertos tipos de terapia respiratoria. Por ejemplo, utilizar inspirómetros, técnicas manuales de asistencia para la tos, que puede ser incluso el familiar, asistentes mecánicos para la tos, o si la afectación es mucho mayor, podría requerirse dispositivos como por ejemplo el BiPAP, cánulas de alto flujo, o según el grado de afectación y las preferencias del paciente, se podría plantear la alternativa de la gastrostomía. Lo más importante ante todo es tener una evaluación por parte de especialistas, fonoaudiólogos o terapeutas respiratorios con experiencia en el manejo de pacientes con ELA y con base en eso poder definir cuál es el tipo de terapia que necesite según el estado del paciente. Algo muy importante y en lo que quisiera hacer énfasis y tal vez por eso resultó muy útil la forma como se organizó la charla es cada paciente uno por uno tiene características particulares. De 1000 pacientes con ELA, cada uno de ellos tiene características que son únicas y que hay que evaluar antes de tomar una decisión de poder proveer algún tipo de tratamiento. Eso para evitar que precisamente los pacientes utilicen tratamientos que tal vez en algún paciente sean más útiles, pero en otros tal vez no apliquen porque tenga alteraciones físicas o alteraciones respiratorias o de la deglución adicionales que demanden otro tipo de tratamientos. Lo más importante es hacer una evaluación, poder definir de manera integral cuál es el estado del paciente y con base en eso orientar el tipo de tratamiento. No sé si Giovanna quiere complementar algo. Bueno, y desde fonoaudiología se realiza valoración, pues devolviéndonos un poquito a deglución, que bueno, se va a extender el tema en la próxima charla. Son exámenes o pruebas que se hacen estandarizadas para determinar cuál es el grado de disfagia que tenemos que hacer desde fonoaudiología para mejorar o pues para mantener esa habilidad de la deglución, cuáles son los tratamientos compensatorios que necesitamos de acuerdo a cada uno de los pacientes y cuáles son los tratamientos a nivel terapéutico. ¿Sí? Entonces, cada paciente es diferente. No podemos generalizar la disfagia en un paciente con ELA, simplemente tenemos que hacer una valoración estandarizada, objetiva, para poder así determinar el tratamiento a seguir, que pues que se realizará en la próxima charla más extenso el tema. Aparte de eso, se realiza la cinedeglución, que es la prueba objetiva que realizamos para mirar qué grado de disfagia tenemos y así también encaminar nuestro tratamiento. En cuanto a la respiración, desde fonoaudiología trabajamos mucho la respiración para favorecer esa coordinación en el habla, esa sensación de ahogo, no solamente para hablar, para comunicarnos, sino para deglutir también.
Entonces son ejercicios que van encaminados a favorecer esa parte respiratoria, esos músculos respiratorios que también van de la mano con terapia respiratoria. Como les digo, cada terapia pues es diferente con cada paciente, pero los ejercicios que se pueden realizar desde casa pues son la S sostenida, la A sostenida, inhalar, sostener 5 segundos, exhalar nuevamente, hacer los meses del año, los días de la semana, los números del 1 al 20 para favorecer esa capacidad respiratoria. Excelente, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas que aparecieron en el chat relevantes al tema de hoy que no cubrimos. La primera, me dan un minuto que se me perdió. La primera era, si el paciente presenta problemas de habla, ¿esto implica que tenga problemas para alimentarse? ¿Van de las manos estas dos situaciones? Muchas gracias por la pregunta, Ivonne. Bueno, es frecuente y por eso en el Instituto de la Evaluación que se realiza fonoaudiológica en pacientes con ELA involucra a las dos esferas, tanto la comunicación como la deglución. Es frecuente que los pacientes suelan presentar concomitantemente alteraciones tanto en la articulación de las palabras como en la deglución. Sin embargo, no necesariamente los pacientes pueden presentar afectación en ambas. Puede que los pacientes tengan la capacidad de comunicarse de manera funcional durante un tiempo, pero aún así, al momento que llevan a cabo la deglución, tienen dificultades porque el alimento pasa a la vía aérea, porque sufren atoramientos, entre otras cosas. También ocurre usualmente lo contrario, puede suceder lo contrario también, que el paciente tenga una pérdida casi completa de la capacidad de comunicarse a través del lenguaje verbal, pero pueda pasar los alimentos de forma adecuada. Es importante la pregunta porque es necesario dejar claro que no es indispensable que una esté presente para que aparezca la otra. Por eso es importante la evaluación, precisamente para poder darle manejo de forma específica a cada una de las alteraciones que se presentan en ese aspecto. Sí, desde fonoaudiología se realiza la valoración de respiración, deglución y habla. Miramos la capacidad, la movilidad de cada uno de los órganos comprometidos tanto para el habla como para la deglución. En cuánto está el puntaje de disfunción en cada uno de estos y así determinar cómo está correlacionado la deglución con el habla y así también encaminar el tratamiento. Entonces todo depende de la valoración que se realiza, que sea objetiva, con pruebas estandarizadas para poder determinar si hay relación o no hay relación y cómo podemos trabajarlo para favorecer las dos, o una u otra si está afectada una o la otra. Muchas gracias. Y tenemos otra pregunta y es, ¿cómo puedo pedir una cita de fonoaudiología no para terapia, sino para la evaluación de alteración de voz? Yo creo que en ese caso es importante, y no quisiera verme como si estuviera haciéndole una publicidad directa al instituto, pero algo muy importante que uno quisiera que ocurriera en todos los casos de pacientes con ELA es el manejo en centros que permitan un abordaje multidisciplinario. Hablando de manera específica en el instituto, no solamente se disponen de especialistas como neurólogos, principalmente la doctora Marta, fisiatras, genetistas, terapeutas físicos ocupacionales, fonoaudiólogos, sino que además también, por ejemplo, se realizan entrenamientos. Una vez se ha hecho la evaluación funcional, se hacen entrenamientos en algunos sistemas de comunicación que se disponen en el instituto en caso de que sea requerida alguna alternativa adicional. Digamos que, para ser precisos, lo importante es acceder a un sitio donde tengan la posibilidad de ser evaluados, idealmente en un ambiente donde haya un grupo multidisciplinario o por lo menos por personas que tengan experiencia en el manejo de estas alteraciones, para poder tener en cuenta los parámetros que anteriormente hemos definido y orientar adecuadamente el tratamiento con base en ello. Una vez se define que el paciente tiene una afectación en la comunicación
que eventualmente necesita un dispositivo que le apoye la capacidad de comunicarse, realizar sesiones de entrenamiento con el paciente y el familiar para que ambos tengan la capacidad de poder utilizar el dispositivo y no necesariamente un paciente que tiene una dificultad para comunicarse es candidato a un dispositivo de comunicación alternativo. Puede ser que el paciente tenga una dificultad en el movimiento de los ojos, tenga una dificultad cognitiva, una dificultad auditiva o simplemente no tuvo la capacidad de poder llevar a cabo el entrenamiento de forma adecuada y en ese caso se buscarían alternativas que permitieran poder favorecer la comunicación. Idealmente, siempre con el acompañamiento de los familiares que nos permitan el apoyo y el uso de esos dispositivos en la casa. De acuerdo a esto, aparte de las evaluaciones que se realizan en fonoaudiología, en deglución, en habla y en voz, se hace una valoración también para determinar si hay alguna alteración. Bueno, en alguno de estos aspectos se hace la valoración en dispositivo de comunicación. Esta evaluación es una evaluación completamente diferente, en donde miramos las capacidades en cada uno de los pacientes para así poder determinar para qué sistema de comunicación es apto o no es apto. Pero también tenemos que tener en cuenta cuál es el tipo de dificultad, si es en voz, si es en habla o si es en deglución, para poder así fijar el tratamiento a seguir. Muchísimas gracias, doctores. Con eso hemos llegado al final de la sesión de hoy. La sesión de hoy y todas las otras sesiones de Pregúntale al Experto se van a grabar. Esta se ha grabado. En unos días estará disponible en nuestro canal de YouTube y a todos se les enviará al email que registraron el enlace para que lo tengan. En la pantalla pueden ver el cronograma. Estaremos enviándoles al email que registraron la invitación para que hagan el registro y los invitamos a que hagan las preguntas cuando hagan el registro para que las podamos organizar e incluirlas en las charlas. De nuevo, muchísimas gracias a el doctor Correa y a la doctora Franco, a Lucy Barrera de Acela. Fue extremadamente valiosa toda la información. Lucy, no sé si quieras agregar algo más. Agradecer a todos y esperar las preguntas. Vamos a estar muy atentos a todas sus inquietudes porque de eso se trata este conversatorio, realmente de escuchar a todos en el día a día que van sintiendo, que van interrogantes que tengan, pues están los expertos para poder abrir. Y muchísimas gracias, reitero, a nombre de nuestro fundador Orlando, a nombre de la Junta Directiva y de todos nuestros vinculados a ustedes, doctor y doctora, por sus grandes y valiosos aportes que nos dieron en la noche de hoy. Y los esperamos pues dentro de 15 días para el siguiente tema con sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias a Lucy y a todas las personas de Acela por la invitación y a los pacientes por el acompañamiento. Gracias. Gracias, gracias.